Estamos en vivo y en directo desde la Corte Superior de Justicia de Lima, desde la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, donde se lleva a cabo esta audiencia, donde se dará lectura a la sentencia en el caso Sol Siret. Vamos a escuchar entonces al presidente de esta segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y otras personas más, en agravio de Sol Siret, Melchorita Rodríguez Aybar y el Estado. Sentencia de vista. Perdón. Vamos a ceder el uso de la palabra a la directora de debates, a la doctora Nancy Carmen. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos y todas. Saludan los integrantes de la segunda sala penal de apelaciones, conformada por los jueces René Martínez Castro como presidente, Jessica León Yarango como integrante y la suscrita Nancy Carmen Choquehuanca como directora de debates, con la finalidad de continuar la audiencia de apelación de sentencia en el caso 645-2020, seguida contra los acusados Kevin Alexander Villanueva Castillo, Brian Villanueva Castillo y Andrea Regina Aguirre Concha, y además contra Yolanda Castillo García. Invito a las partes procesales a acreditarse. Señora fiscal, acredítese. Sí, Virginia Canaval Flores, fiscal adjunta superior a cargo de la 7ª Fiscalía Superior Penal, con los datos que se han vertido en anteriores sesiones. Parte civil. Buenas tardes, señor presidente, señores magistrados. Edith Cecilia Equipa Limay, con registro de Colegio de Abogados de Lima, 26812, y demás datos consignados anteriormente. Sí. Muy buenas tardes, señora directora de debate. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Ormeño, inscrito en el Colegio de Abogados de Lima bajo el registro 89.242. Ejerzo la defensa técnica de Yolanda Isabel Castillo García y Brian Alexander Villanueva Castillo. Gracias. ¿Usted? Gracias. Muy buenas tardes, señorita directora de debates, señores jueces superiores, señorita representante del Ministerio Público. El día de la fecha, mediante el cargo 544-2024, número de documento, siendo las 13 horas del día, se ingresó un escrito de ampliación de patrocinio. La suscrita es Maribel Castillo Chihuán, con registro del Colegio de Abogados 42197, casilla electrónica 14415, correo electrónico benjiespinosabogados@gmail.com, número de teléfono de contacto es el 965-741-513, por la defensa de la ciudadana Andrea Aguirre Concha. Sí. Señorita Andrea Regina, acredítese. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Regina Aguirre Concha, número de 7140. Usted ha designado a la abogada Maribel Castillo Chihuán para estos efectos. Sí. Bien, téngase por apersonada la citada letrada. Señora Yolanda, acredítese. Señora Yolanda Castillo García, acredítese. Buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Isabel Castillo García, DNI 071-75225. Bien, señor Kevin Villanueva, acredítese. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Alexander Villanueva Castillo, DNI 729-0196 y demás datos consignados. Sí, señor Brian Villanueva, acredítese. Buenas tardes, me llamo Brian Villanueva Castillo y mi DNI es 729-01994. Bien, advertimos que el abogado de la abogada del señor acusado, Kevin Villanueva, no se ha apersonado. No obstante, teniendo en cuenta que para el día de hoy se ha convocado a las partes a la lectura de sentencia, esta se llevará a cabo con los que concurran, debiendo notificárseles a sus casillas electrónicas o correos electrónicos. Seguidamente, en tanto el día de hoy se convocaron las partes para la lectura de sentencia, esta va a ser leída en las partes sustanciales y esenciales, teniendo en cuenta el volumen de la misma.
e igualmente en su parte integral será notificada para los fines que las partes estimen necesario. Señor presidente, le concedo el uso de la palabra. Muy bien, vamos a dar lectura entonces a la sentencia. Expediente 645 del 2020-84. Kevin Alexander Villanueva Castillo, Andrea Regina Aguirre Concha, Brian Alexander Villanueva Castillo, Yolanda Isabel Castillo García, en agravio de Solcirel Melchorita Rodríguez Aybar y el Estado. Sentencia de vista, resolución número 14. Callao, 15 de enero del 2024. Autos y oídos en audiencia pública de apelación de sentencia llevada a cabo ante la segunda sala penal de apelaciones del Callao, integrada por los señores magistrados René Eduardo Martínez Castro, presidente, María Jessica León Yarango, juez superior, y Nancy Carmen Choquehuanca, juez superior y directora de debates. Materia de grado. Vienen a conocimiento de esta sala superior los recursos de apelación interpuestos por la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao y las defensas técnicas de los sentenciados Kevin Alexander Villanueva Castillo, Andrea Regina Aguirre Concha, Brian Alexander Villanueva Castillo y Yolanda Isabel Castillo García, contra la sentencia de fecha 15 de junio del 2022 emitido por el Juzgado Penal Colegiado Permanente del Callao, que emitió el siguiente fallo: condenando a Kevin Alexander Villanueva Castillo como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, feminicidio, en agravio de Solcirel Melchorita Rodríguez Aybar, ilícito previsto y sancionado en el artículo 108-B del Código Penal. Como tal, se le impone 30 años de pena privativa de libertad efectiva, la que deberá computarse de la fecha de su detención. Esto es... Bien. Como se ha señalado, se va a dar lectura de las partes considerativas más importantes, ya que en su integridad esta resolución va a ser notificada en las casillas electrónicas de las partes procesales. Bien, respecto a los agravios expresados por la defensa técnica de la recurrente Andrea Regina Aguirre Concha, en principio se tiene que contra la condena emitida contra la recurrente Andrea Regina Aguirre Concha, este extremo de la sentencia fue objeto de impugnación por parte de la misma sentenciada, como parte del señor de la Fiscalía Provincial del Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao. No obstante, en la audiencia de apelación, la Fiscalía Superior Penal solicitó y fundamentó ante esta Sala Superior su desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, siendo uno de los extremos del desistimiento relacionado a la condena impuesta a Andrea Regina Aguirre Concha, que fue sentenciada como autora del delito de homicidio calificado, a fin de que sea condenada por el delito de feminicidio, por lo que, siendo el recurso impugnatorio presentado por la parte que se considere agraviada, de conformidad con el artículo 405 del Código Procesal Penal, así como en atención a lo establecido al artículo 406 del citado Código Procesal y a lo expuesto por la Fiscal Superior Penal, la Sala Penal emitió en audiencia la resolución número 8 de fecha 27 de diciembre del 2023, por el cual tuvo por desistido el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público, en el extremo del delito por el cual fue condenada la recurrente Andrea Regina Aguirre Concha. De este modo, habiéndose desistido una de las partes procesales, la pretensión recursal en este extremo de la sentencia impugnada solo será analizada por esta sala penal con respecto a los agravios planteados en el recurso impugnatorio interpuesto a favor de la recurrente Andrea Regina Aguirre Concha, así como la impuesta a favor del recurrente Kevin Alexander Villanueva Castillo. Así se debe partir con la verificación del análisis de la sentencia de primera instancia, con señalar que con fecha 18 de febrero del 2020 fueron hallados dentro del interior del domicilio de la recurrente Andrea Aguirre Concha, sito en Girón Condesuyo 510, cercado de Lima, los restos desmembrados de quien fuera en vida la agraviada Solcirel Melchorita Rodríguez Aybar, los cuales fueron específicamente hallados
en el cuarto piso, en el baño y dormitorio de la recurrente Aguirre Concha, conforme se describió en el informe pericial de investigación de la escena de crimen número 112 del 2020, siendo que del informe pericial de necropsia médico-legal número 724-2020, practicado en los restos de la agraviada, se determinó como diagnóstico de muerte traumatismo cefálico, restos humanos incompletos, agente causante, un agente contundente duro. Sobre ello, la recurrente Andrea Regina Aguirre Concha sustenta como parte de su recurso impugnatorio que desde su detención, suscitado el 14 de febrero del 2020, aceptó la responsabilidad de haber quitado la vida ella sola a Solciré Melchorita Rodríguez Aybar, en el marco de una discusión y pelea, ratificando esta versión en el juicio oral, señalando que el agente contuso duro que ocasionó la muerte de la agraviada fue un tacho metálico de basura, que este hecho se trata de un homicidio culposo, mientras que en la audiencia de apelación su defensa técnica solicitó como pretensión subordinada que la condena sea por homicidio simple, al no haberse probado la circunstancia específica de ferocidad. En el juzgamiento, la recurrente Andrea Aguirre Concha refirió que el día 23 de agosto del 2016 estuvo en el inmueble ubicado en calle Lambda 285, departamento 501, edificio número 30 de la Alameda Colonial Bellavista, Callao, en que tuvo una discusión con la agraviada debido a que la agraviada habría golpeado a su menor hija, llegando a ingresar en el cuarto y el baño del recurrente Kevin Villanueva Castillo, habiendo un forcejeo entre la agraviada y la recurrente Aguirre Concha, señalando además que no hubo golpes, pero que la recurrente, al tratar de soltarse el cabello del que la tenía sostenida la agraviada, la empujó con fuerza y en el umbral de la puerta del baño la agraviada da un paso hacia atrás, se resbala, con lo que mojado que se encontraba el piso, resbala, da media vuelta y se golpea contra el lavadero y el inodoro del baño, y que la reacción de la agraviada fue responderle y forcejear en el piso del baño, y que la golpeó con un tacho de basura de metal en la frente y la cabeza. A efecto de analizar la versión dada por la recurrente, corresponde analizar los medios probatorios actuados en el juzgamiento relacionados a la determinación de la forma como se ocasionó la muerte de la agraviada, Solciré Rodríguez Aybar, advirtiéndose de este modo que existe pronunciamiento pericial que ha sido actuado en el juzgamiento, relacionadas a dilucidar la causa de muerte. Así pues, se cuenta con la declaración del perito en escena del crimen Miguel Sócrates Vázquez Vivas. En juicio oral se ratificó en su informe pericial de inspección de escena del crimen número 15 del 2021, a través del cual concluyó que en el baño examinado el día 27 de septiembre del 2021 en la calle Lambda de 285, condominio Alameda Colonial, edificio 30, departamento 501 del Cercado, se hallaron restos biológicos, al parecer de sangre, en el lavatorio de manos, con pedestal, el inodoro y ductos del desagüe. B. Que la presencia de restos biológicos, al parecer sangre, en el lavatorio de manos con pedestal, el inodoro y ductos de desagüe, con indicios razonables de que pudo haber forma de manchas de tipo charco en el baño. C. Que la escena de crimen ha sido alterada mediante el servicio de un albañil que realizó el cambio de las mayólicas del piso y paredes del baño con el fin de ocultar hechos de sangre. El resaltado es nuestro. El perito en la escena de crimen, Miguel Sócrates Vázquez, en el juzgamiento señaló que se realizó una búsqueda de indicios de interés biológico en el inmueble ubicado en la calle Lamba 285, condominio Alameda, edificio 30, 500, departamento 501, específicamente en un baño del interior de dicho departamento que colinda con un dormitorio, conociendo que anteriormente peritos de criminalística de la Policía Nacional de Perú buscaron con resultado negativo, pero en vista que se conoció que habían cambiado las losetas de piso y paredes de dicho baño, así como habían cambiado el tapizón que había originalmente en el dormitorio colindante, y de lo indicado por el albañil que realizó dichos cambios, se procedió a retirar el sanitario, que no había sido cambiado, al igual que el lavamanos, aplicándose reactivo Blue Star para la detección de restos hemáticos, obteniendo una reacción químico-luminiscente, color azulino claro, que orienta la presencia de sangre, zona donde hubo absorción de trazas de manchas de sangre
que perduraron y sufrieron erradicación con actos de limpieza. Sobre la mancha de sangre en forma de charco que señala en su informe, indica que para que se haya impregnado sangre en la parte inferior del váter, que tiene el borde curvo, tuvo que haber regular cantidad de sangre. A ello se le denomina tipo de charco. Agrega que esta misma diligencia también se realizó en el inmueble ubicado en Condesuyos, número 510, asentamiento humano, Conde de la Vega Baja, conforme se señala en el mismo informe pericial, en el cuarto piso, en la habitación correspondiente a la recurrente Andrea Aguirre Concha. Y si bien se roció el reactivo Blue Star en todo el interior con ánimo de buscar reacción químico-luminiscente, pero el resultado fue negativo. No obstante, fue en este último inmueble donde se hallaron restos humanos embalados. De ello, dicho perito indica que en su apreciación ha habido dos escenas. Una escena es donde victimaron a la agraviada, el cual sería la escena primaria, y la otra escena donde se hallaron los restos, sería la escena secundaria. Aunado a lo antes expuesto, el perito biólogo Roberto Romero Serván, en el juicio oral se ratificó en su informe pericial de biología forense 1228 del 2021, que concluye: primero, en la inspección biocriminalística en el inmueble ubicado en la calle Lamba 285, condominio Alameda Colonial, edificio 30, departamento 501, Cercado Callao, a la aplicación de reactivo de alta sensibilidad Blue Star, se manifestó positivo la reacción de quimioluminiscencia, manchas de sangre de tipo limpiamiento, en indicio biológico 1B1, 1B2 y 1B3, con la ubicación y características antes descritas. Segundo, sin otros indicios biológicos de interés criminalístico. El perito biólogo Romero Serván sostiene que en el inmueble ubicado en la calle Lamba 285, condominio Alameda Colonial, edificio 30, departamento 501, Cercado Callao, se removió la losa de un ambiente acondicionado como servicios higiénicos, retirando parte de la mayólica, el inodoro y el lavatorio de manos, y donde se manifestó positivo a la reacción de quimioluminiscencia. Fue en la parte posterior e inferior del lavatorio de manos y en la parte superior e inferior del pedestal del lavatorio de manos. De ellos se ha recogido 8 muestras en hisopo de la reacción a la aplicación del reactivo Blue Star luminol. Asimismo, continuándose con la aplicación de reactivo luminol en el inodoro, se apreció la reacción de sensibilidad positiva en la parte posterior e inferior del tanque del inodoro, parte inferior y lateral de la taza del inodoro, en las cuales se toman 7 muestras en hisopo para posterior estudio de homologación por ADN. Acota el citado perito que la reacción de quimioluminiscencia para manchas de sangre tipo limpiamiento señalada en su informe es cuando a la aplicación de reactivo luminol se manifiesta positivo cuando hay restos de sangre tipo limpiamiento. Eso implica que en la escena de crimen hubo restos de sangre que se ha limpiado con alguna solución, como por ejemplo el agua. A simple vista no se veía sangre, pero aplicado el reactivo luminol ha reaccionado en color azul. Se ha sacado las partes del inodoro de la taza en la parte baja y se ve muy claro el reactivo luminol de azul luminiscente, conforme al panel fotográfico de su informe, que según su experiencia esta sangre podría corresponder a una escena de crimen por el área que ha reaccionado el luminol a la aplicación. Agrega que los hechos del caso fueron en el año 2016 y la diligencia que realizó fue en el año 2021. Lo que se ha recogido en el hisopo son muestras que por el tiempo ha sido degradada por microorganismos. Solamente quedaba el hierro de la sangre a la cual el reactivo ha reaccionado a la quimioluminiscencia. De esta forma, lo antes señalado por el perito en escena de crimen Miguel Sócrates Vázquez Vivas y el perito biólogo Roberto Romero Serván permiten sostener que los hechos se presentan dos escenas. Una escena primaria donde se ha victimado a la agraviada, la cual corresponde al cuarto de recurrente, Kevin Villanueva Castillo, ubicado en el inmueble de la calle Lamba 285, condominio Alameda Colonial, edificio 30, departamento 501, Cercado Callao. Y una escena secundaria donde se hallaron
restos de lo que sería de la agraviada, que corresponde al cuarto de la recurrente, Andrea Aguirre Concha, ubicado en Girón Conde Suyo 510, cercado de Lima, siendo que en el cuarto de Kevin Villanueva Castillo, donde se hallaron restos biológicos en lavatorio de manos con pedestal, el inodoro y ductos del desagüe, con indicios razonables de que pudo haberse formado de manchas de tipo charco en el baño, y que a la aplicación de reactivo de alta sensibilidad Bluestar se manifestó positivo la reacción de quimioluminiscencia con manchas de sangre de tipo limpiamiento, indicándose también que la escena del crimen, en el cuarto y baño del recurrente Kevin Villanueva, se encontraba alterada con la colocación de losetas y mayólicas, las que fueron removidas para la realización de las pericias. Se tiene que en la sentencia recurrida que para comprender la condición psicológico y mental de la recurrente Andrea Aguirre Concha frente a su actuación en los hechos en materia de la acusación, se ha valorado su evaluación psiquiátrica número 11796 del 2020, la cual concluye que no ha sufrido alguna alteración o enfermedad mental de tipo psicosis. Es dueña de su voluntad, sabe lo que hace, no hay pensamiento enajenado, tiene una personalidad disocial, resaltándose que en el juzgamiento dicho perito se ratifica en su informe y sostiene sobre la recurrente que es una persona que en realidad no es conforme a sus características. Cuando lo decimos agresividad encubierta es que ella con la mirada, con los gestos, está tratando de dominar la escena de las otras personas. Cuando ella dice que tuvo miedo que la persona de Solciret le iba a dañar o le podría pegar a ella o a los niños, no muestra esa coherencia entre el dicho y la sensación donde realmente nos va a pegar o qué miedo tiene, sino que es al revés, donde reprime la impulsividad que ella podría mostrar. En efecto, sí podría atentar contra la vida la agresividad de Andrea Regina Concha frente a una persona que acaba de perder la vida. Todos los seres humanos y hasta los animales que no tienen corta de nivel que tiene el ser humano se conmueve y da expresiones de dolor frente a la situación. La vivencia que ella nos presenta frente a Solciret de fría, alejada, un poco empática, frente a la misma víctima, no muestra una afectividad que se cayó, se rompió, allí totalmente fría y calculadora. De la pericia antes descrita y de lo sostenido por la perito Elba Yolanda Plasencia Medina, se llega a colegir que la recurrente Andrea Aguirre Concha no presenta enfermedad mental de tipo psicosis, que es consciente de su entorno y lo que hace, resaltando que evidencia agresividad encubierta, no muestra coherencia entre lo que dice y lo que muestra, y que ante la agraviada era fría y poco empática, condiciones que conllevaron a dar muerte a la agraviada. Por otro lado, apreciándose que la recurrente Andrea Aguirre Concha, luego de los hechos cometidos contra la agraviada, se quedó con el teléfono celular de esta última y lo utilizaba, inclusive se ha acreditado que fue la misma recurrente quien dio de baja a este teléfono celular que pertenecía a la agraviada, tal conforme consta del informe pericial fonético acústico forense número 68-2020, donde se concluye que la muestra de voz que se identificó como Solciret Rodríguez Aybar para la cancelación de la línea de Entel corresponde a Andrea Aguirre Concha. Ahora bien, se tiene que la imputación formulada en el requerimiento acusatorio por el delito de homicidio se ha formulado con la aplicación de la circunstancia agravante de ferocidad, prevista en el numeral 1 del artículo 108 del Código Penal. El homicidio por ferocidad significa dar muerte a una persona a partir de un móvil o motivo fútil, inhumano. Es una circunstancia que pertenece a la esfera de la culpabilidad, en cuanto a categoría que alberga la formación de la voluntad del agente criminal. Refleja un ánimo perteneciente a la esfera subjetiva y personal del agente. La circunstancia de ferocidad en el homicidio tiene como elemento significativo que el motivo o la causa de la muerte es de una naturaleza deleznable, ausencia de objetivo definido o despreciable, ferocidad brutal en la determinación. El motivo en cuestión no es atendible o significativo. La jurisprudencia de la Corte Suprema alude a un comportamiento delictivo realizado sin ningún motivo ni móvil aparente explicable, por un instinto de perversidad o por el solo placer de matar.
ejecutorias supremas del 27 de mayo de 1999 y también el número 2343 del 99 Ancash y del 22 de enero de 1999, número 4406-98 Lima. Asimismo, también menciona que el motivo o móvil es insignificante o fútil o inhumano, desproporcionado, deleznable y bajo. Existe en virtud de lo puesto una desproporción del motivo que le da origen con la gravedad de la reacción homicida, a cuyo efecto es posible identificarla en homicidios perpetrados por regocijo perverso, lujuria de sangre, vanidad criminal, espíritu de prepotencia, soberbia, etc. No se trata de la simple ejecución torpe, cruel o brutal. Es de valorar el móvil con que actúa el agente, su instinto sanguinario a partir de la cual debe ser desproporcionado, deleznable y bajo, que revelan que en el autor una actitud inhumana, contraria a los primeros sentimientos de solidaridad social. A esto último se denomina perversidad brutal de la determinación. Es de verse que la circunstancia agravante de ferocidad ha sido cuestionada en el juicio oral y sustentada como agravio en la audiencia de apelaciones, por lo que a efecto de analizar si se configura la mencionada agravante, corresponde analizar los medios probatorios actuados en el juzgamiento, relacionados a la determinación de las y circunstancias en que se suscitó la muerte de la agraviada, advirtiéndose de este modo que existe pronunciamiento pericial que ha sido actuado en el juzgamiento relacionados a dilucidar la forma como se produjo la muerte de la agraviada. Así pues, el perito médico legista David Chuquipoma Pacheco en el juzgamiento se ha ratificado en su informe pericial de necropsia médico legal 724 del 2020, por el que concluyó como diagnóstico de muerte traumatismo cefálico, restos humanos incompletos, teniendo como agente causante agente contundente duro e indicando como datos preliminares restos humanos incompletos de sexo femenino identificada, según pronunciamiento de identificación del servicio de estomatología forense 809 del 2020, de una persona de 23 años, talla 1.47 a 1,5 metros, según estimación antropológica, con un tiempo de aproximado de muerte de 3 a 4 años, que sufriera en vida traumatismo cefálico que le condujo a la muerte. Chuquipoma Pacheco señaló que a nivel de la cabeza se han determinado 9 lesiones contusas, producto de un agente contundente, duro, en vida. Lesiones que se han descrito en diferentes partes de la cabeza, tanto a nivel externo como a nivel interno, en la región parietal derecha, la región frontoparietal derecha, la región frontal derecha, la región superficial derecha y la región frontal izquierda, en la región frontal media y la región frontal izquierda, y a nivel de la nariz, del cual son las lesiones que se describieron en la necropsia. Precisando que a nivel interno se encontró coloración pardo-negruzcas adyacentes a las lesiones contusas que confirman que esas lesiones se produjeron en vida. También señala que se encontraron trazos lineales de fisuras óseas a nivel frontal derecho y lesiones a nivel de los huesos de la nariz. A nivel de la cabeza se encontraron 9 lesiones, heridas contusas de bordes irregulares, color pardo oscuro, que probablemente sean hemorragias adyacentes de diferentes formas, señalando además que por el tiempo transcurrido hay lesiones que no se han podido determinar. El mencionado perito también manifestó que respecto al examen interno resaltan 2 o 3 originales de fisuras óseas a nivel frontal derecho, especificando que hubo ante un mayor hundimiento, lo que conlleva a determinar que es un traumatismo cráneoencefálico severo. Asimismo, en la región frontal derecha a nivel nasal, tanto en la parte externa como interna, se describe una lesión traumática a nivel de la nariz. Es una fractura a nivel local compatible con hematoma, que es un sangrado local a nivel de la nariz. El sangrado nasal provoca en sí una hemorragia local y también puede provocar la muerte, afirmando que la lesión traumática a nivel frontal derecho, que provocó una fractura y fisura con bicóncavos, conllevaría una lesión traumática, un traumatismo crónico severo que conlleva la muerte.
Agrega que las lesiones traumáticas son numerosas, probablemente por un agente contundente duro que tenga diferentes formas, o por varios objetos contundentes duros que han sido producidas en vida. Refiriendo sobre si estas lesiones pudieron ser efectuadas por 2 o más personas, manifestó que ello puede ser determinado por el número de lesiones, los diferentes tipos de lesiones y por el número de la distribución de estas lesiones a nivel del cuerpo, pero en este caso solo se refiere sobre las lesiones en la cabeza examinada. Resaltado el perito la diversidad de lesiones presentadas. Asimismo, el perito antropólogo César Serapio Chino Ceballos, en juicio oral también se ratificó en su informe pericial antropológico forense 20.209.208, donde concluye que el perfil biológico, sexo mujer, edad de un rango entre 20 a 25 años, indicando como data de muerte, corresponde a una mujer de 20 a 25 años, 1,47 m de estatura, presenta fracturas en cráneo ubicados en hueso frontal de tipo presión. En la arcada superior 3 dientes incisivos con lesiones de tipo perimortem, producidos por elemento contuso. Los huesos del esqueleto apendicular superior han pasado por un proceso tafónico con fines de destrucción final. Se han ubicado diferentes elementos utilizados para tal fin como cuchillo, entre paréntesis, en cabeza de húmero, sierra manual, fragmento, elemento contundente, martillo comba y elemento punzo perforante, el otro mecánico, taladro, ya que se ha articulado o se presume articulación entre el húmero y el cúbito derecho. Parte de los elementos han sido expuestos a diferentes cambios térmicos, sol, sombra y frío, en diferentes tiempos, meses hasta años. El cuerpo estudiado está incompleto, en vértebras C igual 1, T igual 12, L5, S1, costillas en ambos arcos costales, cintura pélvica y apendicular izquierdo con manos y pies. Se ha utilizado pegamento adhesivo de contacto para unir los fragmentos óseos. Agrega el perito César Chino Ceballos que las muestras que fueron objeto del precitado informe pericial se encontraban en un tupper con una tapa de color roja, en el cual se ubicó un cráneo con tejido blando en la parte frontal derecha. Se observó daños en el tejido blando. En el proceso de deserción se observa una coloración rojiza en el parietal a nivel del frontal derecho y se ha observado un trauma. El cráneo estaba desarticulado con 6 vértebras cervicales. El tejido blando presenta un total de 7 cortes horizontales, oblicuos, irregulares en sus formas, en proceso de saponificación. Efectuaron el retiro del tejido blando de la cara, es decir, la piel, para efectuar las lesiones descritas en su pericia. Se ha encontrado un total de 75 fragmentos reconocibles de extremidades superiores que se han reconstruido y que consta de 2 húmeros, 2 cúbitos y 2 radios por un proceso de taponómicos antrópicos. Han estado en una bolsa de papel separados de la cabeza. Los traumas hallados son perimortem, pues se han producido alrededor de la muerte de esta persona. En el presente caso se observaron 3 eventos de este tipo de trauma en el cráneo. 1. Lesión a nivel frontal, trauma depresivo ubicado en el lado derecho por el borde orbitario. 2. A nivel frontal presenta fractura en tabique nasal que afecta a la parte media del hueso, con ausencia ósea de la apófisis ascendente del maxilar. Y 3. A nivel de arcada superior presenta fractura de 3 piezas dentales incisivos a nivel de corona, presenta fractura perimortem. Por la forma de los cortes se presenta de forma aguda o de forma punta de hoja en los cortes. Asimismo se han utilizado como un martillo o una comba. También se ha hecho en diferentes tiempos, ya que un proceso de descarnado, de desarticulación y posterior chancado era para eliminar estos restos. Por otra parte, el trato que también se ha visto y suponen fue con fines de desarticulación es que en uno de los apendiculares se ha taladrado y solo se taladra para poder articular estos elementos óseos. Igualmente señala que este mismo perito antropólogo
que a nivel de criminalística en algunos casos se ve que el asesino guarda la cabeza o algunas partes para luego ir desechando de a pocos o dejarlas por algún lado. También alguna de las consideraciones de profesionales es que muchas veces los criminales guardan la cabeza y no se deshacen de la cabeza, del cual se desconoce el porqué. De la misma forma se tiene que el perito médico legista Daniela Sofía Soriano Vigil en juicio oral se ratificó en su dictamen pericial número 2020-0070-0085, el examen de estomatológico forense realizado al cadáver de Rodríguez Aybar Solciret con relación al protocolo de necropsia 724-20. Se hallaron lesiones traumáticas extraorales, macroscópicamente imprecisables, por el avanzado estado de descomposición, fractura de pared alveolar vestibular a nivel de pieza 12, fractura complicada de corona en pieza 12, de trazo oblicuo de vestibular a palatino, compromete esmalte, dentina y pulpa. Fractura complicada de corona en pieza 11, a nivel de tercio incisal de corona, compromete esmalte, dentina y pulpa. Fractura no complicada de corona 21, de trazo oblicuo de ángulo necio incisal, compromete esmalte y dentina. Y fractura no complicada de corona en pieza 21, de trazo horizontal en borde incisal. El perito médico legista Daniela Soriano Vigil en el juzgamiento señaló que las fracturas se han realizado por un agente contuso de bordes romos. Fue con fuerza. Indicó que no podría indicar si el objeto fue al sujeto, pero que el predominio de estas lesiones en la pieza dentaria fue del lado superior derecho de la cara y guarda relación con la lesión en el hueso frontal del mismo lado. De igual forma señala que estas fracturas fueron realizadas perimortem porque hubo un cambio de coloración a nivel de las piezas, a nivel de la dentina, lo cual se produce cuando la persona está en vida o alrededor de la muerte. Sobre todo la pieza 12, que es el lateral superior derecho, y también en la pieza 11, que es el incisivo central superior derecho, precisando que el cambio de coloración no es por ningún agente externo, refiere que el golpe tuvo que ir hacia el lado derecho. Así también se tiene el informe del perito médico legista Gabriela Vegas Navarro. En juicio oral se ratificó en su dictamen pericial 2020-04-001-198 al examen de patología forense, que concluye: descripción microscópica, piel de cabeza, autolisis epitelial severa de la epidermis, 2 fragmentos con hemorragia interficial moderada focal en el tejido adiposo hipodérmica, 3 zonas de hipodermis adiposa y muscular con hemorragia leve septal en el tejido adiposo y fibras musculares cilíndricas esqueléticas en autolisis moderada y sin alteraciones histológicas. Diagnóstico histopatológico: cerebro, cambios autolíticos cerebrales severos, hueso frontal. Ver descripción ósea. El cuero cabelludo, cambios autolíticos moderados de cuero cabelludo, hemorragia petequial dérmica. Piel de muslo, cambios autolíticos epidérmicos, congestión dérmica focal. Piel de cabeza, hemorragia moderada focal en hipodermis superficial. Hemorragia débil en hipodermis profunda, cambios autolíticos epidérmicos severos. El perito médico legista Gabriela del Pilar Vegas Navarro sostuvo que las muestras recibidas de los fragmentos encontrados de la occisa fueron cabeza y miembro inferior. En el caso de la cabeza se le proporcionó toda la piel del cuero cabelludo, e incluso con el cabello. De ello se realizó la obtención de algunas zonas que tenían diferencia de color del resto del cuero cabelludo o de la porción del rostro. Igual se tomaron algunas muestras de la zona de la piel del miembro inferior. Respecto al cerebro, se apreció cambios autolíticos cerebrales severos debido al deterioro por el paso del tiempo, pero en algunas zonas se preserva la lesión, como son las áreas de hemorragias que coincidían con los cambios de color que se observan a simple vista. Pero cuando ya se observó en el microscópico
encontraron las hemorragias o la extravaseración de los hematíes fuera de los vasos, que indica un hecho o un fenómeno traumático, precisando que cuando uno emplea el término hemorragia es una lesión vital, es una lesión pre-mortem. No podría afirmar si ocasionaron la muerte, porque no se tiene todo el cuerpo y solo se tuvo esos segmentos con la cabeza, piel y cara. Sobre las lesiones se realizaron en vida, señala que fueron 4 heridas de bordes irregulares rodeadas por piel de color marrón oscuro y violáceo superior al ojo derecho de 3 por 0.2. En región frontal se ve una oblicua, otras 2 lesiones lineales horizontales hacia la región frontal derecha con lesión equimóquica, que también se define como el mismo color medio marrón oscuro violáceo que se observa en la región superficial izquierda, tanto al lado derecho como al lado izquierdo del rostro a nivel de la zona de la ceja. Entonces se está hablando de la cuantificación de lesiones en el segmento de la parte superior de la cara. Estas son las zonas que coinciden con la hemorragia. Hubo 4 hemorragias en vitalidad en la cara. Precisa que al emplear el término de vitalidad indica que ha sido hecho durante la vida de la persona. Manifestó que con respecto al miembro inferior que no se encontró ninguna lesión ni en los bordes ni en la integridad de la piel a pesar de la descomposición. De la enumeración de las pericias científicas que dan cuenta de las líneas pre-mortem de la víctima, se puede colegir que la intención de la acusada era de acabar con la vida de la víctima, por lo que se configura la circunstancia agravante de ferocidad del delito de homicidio calificado, pues el actuar de la recurrente Andrea Aguirre Concha fue por un motivo útil, pues la misma ha señalado que tuvo una pelea con la agraviada, quien había golpeado a su menor hija y le criticó su forma de criarla, siendo este el motivo desproporcionado y deleznable entre lo realizado por la agraviada y la reacción desmedida que tuvo la recurrente, que denota un absoluto desprecio y desdén por la vida humana y revelan en la recurrente una actitud inhumana contraria a los primarios sentimientos de solidaridad social. Si bien la recurrente Andrea Aguirre Concha, a quien ha señalado que luego de que la agraviada cayera y se golpeara la cabeza en el lavamanos y el inodoro, también la golpeó con un tacho de metal grande en la cabeza, es de verse, y tal como se ha resaltado en la sentencia recurrida, que el empleo de este objeto, es decir, el tacho, fue postulado por la citada recurrente y su defensa ante la explicación brindada en juicio por los diversos peritos, cambiándose la teoría de homicidio involuntario por la de homicidio producido por golpes con un tacho de basura. Sin embargo, dicha versión no ha sido corroborado en autos, pues en principio el recurrente Kevin Villanueva Castillo señaló que el tacho que había en el baño era redondo y muy liviano, pudiéndose agarrar con una mano. De la misma forma, el perito médico David Chuquipoma Pacheco sostuvo en juicio que para que se pueda determinar que una lesión pudiera ser ocasionada por un tacho de basura, estos objetos, cuales tienen diferentes formas, cuadrangulares u ovalados, o sean de plástico o metal, que en el presente caso las lesiones halladas en la agraviada fueron hechos por un objeto o varios objetos, y en el caso de ser un objeto tuvo que tener diversas formas, además de que tendría que tener peso, es decir, las numerosas lesiones traumáticas halladas en la agraviada fueron producidas por un agente contundente duro, que tenga diferentes formas, o por varios agentes contundentes. Lesiones que resaltan fueron producidas en vida. En consonancia con lo antes señalado, se tiene que el perito antropólogo César Chino Ceballos sostuvo que la agraviada sufrió una serie de lesiones como fracturas en cráneo ubicados en el hueso frontal de tipo depresión y en la arcada superior 3 dientes incisivos con lesiones de tipo perimortem, producidos por elementos contusos. Además,
En el caso del cráneo tiene un hueso compacto arriba. El objeto que ocasionaba esta fractura tipo depresiva ha hecho que hunda la tapa de arriba y se quedó el hueso esponjoso, la lesión siendo este objeto un elemento contuso. Muy bien. De aquí la doctora León va a continuar con la lectura de la presente resolución. Ok, continuamos entonces respecto a los agravios expresados por la defensa técnica del recurrente Kevin Alexander Villanueva Castillo. El juzgado penal colegiado condenó a Kevin Alexander Villanueva Castillo por la pretensión alternativa del requerimiento acusatorio. Esto es por el delito de feminicidio, en calidad de autor, habiéndose formulado en el requerimiento acusatorio como la pretensión principal por el delito de homicidio calificado. Ello en virtud a que el requerimiento acusatorio, como la sentencia en primera instancia, se sostiene que la imputación contra Kevin Alexander Villanueva Castillo es en calidad de coautor con su coacusada Andrea Aguirre Concha. Es decir, que bajo la misma resolución criminal dieron muerte a la agraviada Solciret Melchorita Rodríguez Aybar el 23 de agosto del 2016 entre las 15:30 y 16 horas aproximadamente. Así fluye de la imputación fáctica por parte de la Fiscalía que Kevin Alexander Villanueva Castillo, luego de que Andrea Regina Aguirre Concha iniciara con las lesiones descritas en el informe pericial de necropsia, fue este quien culminó con la vida de la agraviada y fue quien además procedió a cercenar los miembros a fin de poder ocultar el cuerpo de Solciret Rodríguez, para luego desaparecerlo, habiendo incluso sido él, conforme lo ha indicado la propia correcurrente, quien se llevó parte del cuerpo de la víctima en una mochila, lo cual se corrobora con el acta de diligencia recorrido del recurrente Kevin Villanueva, realizado por este el 24 de agosto del 2016, es decir, al día siguiente en que se dio muerte a la citada agraviada. Teniendo en cuenta los agravios postulados por la defensa del acusado Kevin Alexander Villanueva Castillo, la Sala Superior como instancia revisora advierte que el juzgado penal colegiado habría infringido el principio de imputación recíproca, en tanto se trata de un solo hecho. Por ende, Andrea y Kevin habrían actuado en coautoría en el delito de homicidio o el delito de feminicidio. Ello sí se tiene en cuenta que en la coautoría todos se reputan autores, siendo menester que en cada uno de ellos concurran las características típicas exigidas para ser autor y para determinar el codominio del hecho, que fundamenta la coautoría. Para esos efectos se requieren dos condiciones. A, la decisión común que fundamenta y limita la unidad de la coautoría y en consecuencia determina la conexión de las partes del hecho llevadas a cabo por distintas personas, pero hay un concierto de voluntades que determina la división de funciones en el proceso ejecutivo. De acuerdo a este mutuo acuerdo, convierte las distintas contribuciones en parte de un plan global y da origen al principio de imputación recíproca. Es decir, todo lo que haga cada uno de los coautores ejecutivos en un plan inicial es imputable a los demás. Por ello es importante determinar la decisión común, pues ella permitirá una mayor precisión de la responsabilidad del coautor. B. Realización común, aporte objetivo del hecho. Se exige que el sujeto haga un aporte objetivo al hecho. Este aporte objetivo se encuentra en relación a la interdependencia funcional asentada sobre el principio de la división de trabajo, es decir, que cada coautor complemente con su parte en el hecho a la de las demás en la totalidad del delito, formándose un todo unitario atribuible a cada uno de ellos. Por eso señala Felipe Villavicencio Terreros que la coautoría no es una suma de autores, sino una suma de acciones que contempla la autoría. Aplicando este aspecto doctrinario al caso concreto, se advierte que la tesis fáctica de la Fiscalía se sostiene en el hecho de que Kevin Villanueva Castillo y Andrea Aguirre Concha son coautores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio calificado, al haber dado muerte con ferocidad a la persona quien en vida fue Solciret Melchorita Rodríguez Aybar. Ocurrió el 23 de agosto del 2016, entre las 15:30 y 16 horas aproximadamente, cuando la víctima se encontraba sola en el inmueble ubicado en el departamento 501, edificio 30, Alameda Colonial en Bellavista, Callao, procurándose la acusada, Andrea Aguirre, que nadie se encontrara en el inmueble. Sin embargo, la Fiscalía agrega, haciendo su aparición el acusado Kevin Alexander Villanueva Castillo para que ambos coacusados iniciaran la ejecución de acabar con la vida de Solciret Rodríguez.
agenciándose de instrumento contuso para dar muerte de la forma como ya se ha detallado en el informe pericial forense de análisis de restos óseos 086-2020. Este agregado, haciendo su operación el acusado, Kevin Alexander, para que ambos iniciaran la ejecución de acabar con la vida de la víctima. Esto no comprende al acusado Kevin Alexander Villanueva Castillo como coautor ejecutivo en un plan criminal y con reparto funcional en el homicidio ni feminicidio que se le imputa por la parte de la Fiscalía. Asimismo, se advierte de la acusación fiscal como circunstancias posteriores, conforme se acredita el informe pericial de necropsia médico legal 724-2020 practicado en los restos de quien en vida fue Solcide Rodríguez, el diagnóstico de muerte es traumatismo cefálico, restos humanos incompletos, agente causante, agente contundente duro, que entre ambos acusados habrían concertado ocultar toda la información posible en relación a los hechos y coordinaban sus declaraciones ante las autoridades con la finalidad de que no descubran el hecho ilícito que habían cometido. Esto se encuentra acreditada del acta de lacrado, visualización y lacrado de equipo de celular incautado al imputado Kevin Villanueva y Andrea Aguirre Concha, donde Kevin le recomendó no dar muchos detalles, que lea bien la declaración que está consignando la policía antes de firmar, y así también en una segunda conversación Kevin le comunica a Andrea que había sido citado a brindar una declaración en sede policial. De esto se infiere que la Fiscalía ha señalado que quien habría iniciado la ejecución del delito de homicidio habría sido Andrea Aguirre y que el recurrente habría llegado con posterioridad al hecho de sangre, y esto concuerda con el examen de la acusada Aguirre Concha, quien en juicio oral, toda vez que ella tiene declaraciones previas, pero no han sido introducidas para sus actuaciones en juicio oral, por lo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 399 del Código Procesal Penal no podrán ser deliberadas en esta sentencia. Y es en relación a esta declaración en juicio oral que señala lo siguiente. Luego de eso, a los minutos, es que Solcide empieza a tocar muy fuerte a la habitación de Kevin, y tocaba insistentemente y pensó que había sucedido algo, que había pasado algo con ella, con los primos. Sacó el pestillo de la puerta y automáticamente se abre. La puerta se abría muy rápido, muy fuerte, que logró que yo caiga hacia la cama. El vaivén de la puerta me empujó y allí sentada sobre la cama, y era Solcide quien me estaba gritando que yo no era quien para decirle cómo cuidar a sus hijos, que yo no soy la madre y que no me meta. Reconozco que ante este gritón y ese ataque lo que hice fue defender, porque no podía dejar ver encima mío. Es allí donde me paro y empezamos un forcejeo en la altura de la cama, cerca a la puerta de ingreso del cuarto, y cerca allí está la puerta de baño de esa habitación. Allí hemos estado forcejeando 1 minuto a 2 minutos, en que yo por tener el cabello largo me tenía presionada el brazo y con el cabello enredado. Hemos estado forcejeando, no a golpes, pero sí forcejeando, haciendo fuerzas. Y en ese momento es donde yo, por soltarme el cabello que me tenía sostenida, le empujo con fuerza, y es donde en el umbral de la puerta del baño Solcide da un paso hacia atrás, se resbala con lo mojado que estaba el piso. Resbala de media vuelta y se golpea contra el lavadero y el inodoro del baño. En ese momento ya estaba en el umbral del baño y Solcide cae dentro. En ese momento ella lo que hace es responderme y comenzamos un forcejeo en el piso del baño. Primero yo estuve encima de ella y luego ella estuvo encima mío. No recuerdo si es que en ese momento ella se ha golpeado de nuevo el water, y no puedo precisar bien porque en ese momento para mí todo era irreal, borroso. Solamente recuerdo los zamaqueos, la agitación, y dentro del espacio del baño, que es muy pequeño, muy reducido, había un tacho de basura, que es una papelera metálica, la cual yo tomé, y sí reconozco que la golpeé con la papelera en la frente o en la cabeza. No puedo dosificarme, no puedo decir que fue un acto por defenderme, no me siento para nada orgullosa de mi actuar de ese momento, pero fue lo que hice y fue la forma de defenderme. De lo declarado por la recurrente Aguirre Concha se infiere que si bien la fiscal ha postulado un hecho de coautoría en el delito de homicidio o feminicidio al haber sostenido que ambos acusados dieron muerte a la víctima, sin embargo con el examen de Andrea Aguirre Concha se descarta esta postulación jurídica en la tesis fáctica por la Fiscalía, debido a que, como bien sostiene la Fiscalía, Andrea fue la que llegó antes que Kevin al domicilio donde se encontraba la víctima, y tras una repentina discusión con esta última, se acaloraron los ánimos de ambas, enfrascándose en un pugilato donde Andrea Aguirre, con más masa corporal y física que la víctima, 1,70 de altura frente a
47 de tamaño de la víctima, tuvo ventaja respecto a esta y pudo vencer con facilidad su capacidad de defensa y resistencia, sucumbiendo la víctima en su defensa tras el desborde de ataque de su agresora frente al descargo de ira, contenida y fríamente acabó con la vida de Solciret Rodríguez. Pues así lo mencionó la perito psiquiatra Elba Plasencia cuando señaló: en los disociales, sabiendo una diferencia entre el bien y el mal, proceden a una acción. Y en ese sentido fue un apetito sexual, celos, envidia, odio no manejado. En ese sentido esta persona es con características disociales. Es un modo de ser que priorizan todos los aspectos entre sí mismos sin importarles el dolor ajeno. No le interesa, es lo que antes se denomina psicópata, una especie de comportamiento hacia única y específicamente dar satisfacción a sus propias necesidades. No sienten remordimiento sin esconder mucho tiempo sus acciones, que sabe que no son adecuadas, pero les importa poco lo que sucede alrededor. Ello se mostró distante, fría, poco empática con la presunta. Puede mostrarse por momentos intensamente afectada, desafiante con la mirada, como una sensación de omnipotencia sobre los demás. Que el hecho de haber señalado a la Fiscalía que el recurrente Kevin Alexander cercenó con su coacusada el cuerpo de la víctima implica que éste llegó con posterioridad a los hechos como sostiene su coacusada. Por ende, esta circunstancia posterior no lo convierte en un autor del delito de homicidio, así como tampoco lo convierte en autor del delito de feminicidio como pretensión alternativa. Debido a que si bien sostiene la Fiscalía que entre ambos acusados cometieron el delito, sin embargo, Andrea Aguirre señaló que luego de eso, cuando la vi en el suelo, reaccioné, salí de la habitación, salí del baño de la habitación y me traté de refugiarme en la sala y no pude ver si es que ella seguía con vida o no. No acudió en su auxilio y eso es cierto, no pude atenderla, no lo hice, lo que hice fue escapar para la sala del departamento. Los niños estaban llorando, yo no llamé a emergencia, yo llamé a la persona que en ese momento más confiaba. Algo que me arrepiento no haber llamado a emergencia a la policía, a los bomberos. Le dije que por favor venga lo más rápido posible, que había sucedido algo grave. Pero no le di explicaciones en ese momento, no le dije qué había pasado, pero le dije que por favor venga. Al cuarto de Kevin no pude volver a entrar hasta varias horas y como una hora después que Kevin llegó, a partir de ahí todo empezó a ponerse peor, porque Kevin llegó y me dice que vaya a su cuarto y que había discutido con Solciret y que no sabía cómo estaba. Es donde él entra en su cuarto y cuando salió me dijo que yo le había matado, que era una estúpida, que ahora me iba a ir a la cárcel. De acuerdo a su relato, claramente se señala que el recurrente Kevin Villanueva llegó cuando la víctima yacía tendida en el piso inconsciente, es decir, que no se sabía si tenía signos vitales o no. Si bien la fiscal sostiene como tesis incriminatoria que la recurrente Andrea Aguirre Concha habría mantenido comunicación con su coacusado Kevin Alexander Villanueva entre las 12 y 13 pm 3 y 18 pm 3 y 25 pm 3 y 50 pm 4:07 pm y 4:12 pm, conforme se aprecia del informe de 56-2019 DIRNIC, DIRINCRI, Divinpo de Vines, el día en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, este informe indagatorio de rastreo de llamada no lo convierte en autor ejecutivo, alternativo o aditivo de este delito de homicidio y o feminicidio al acusado, en la medida en que no se estableció la hora de la muerte de la víctima de Solciret Rodríguez. Es decir, que si se quiere confirmar el hecho que él acabó con la vida de la víctima, tendríamos que acreditar o probar que cuando él llega a la escena del crimen a su casa, vio con signos vitales a la víctima y pese a ello acabó con su vida. Esto no ha sido acreditado en juicio con la prueba científica como es la necropsia médico-legal. Ahora bien, la fiscal señala que el delito lo acredita con el informe 56-2019 de rastreo de llamadas entre ambos acusados. Lo que tiene que decir esta sala es que este informe por sí solo no acredita la hipótesis formulada por la Fiscalía. Por el contrario, confirma la desvinculación del acusado con la muerte de la víctima en la medida en que si hubiesen estado juntos perpetrando el delito a la hora que señala la Fiscalía que se produjo el homicidio, ella no habría tenido la necesidad de llamar a Kevin Alexander Villanueva Castillo. Por el otro lado, las comunicaciones no señalan textos, no señalan frases de las conversaciones entre el presunto autor, Kevin Villanueva, y la autora del homicidio, Andrea Aguirre, con lo cual de manera indubitable no se ha acreditado la coautoría del acusado en el delito de homicidio. Si bien el juzgado penal colegiado señala que existe indicio de oportunidad, indicio de lugar, indicio de contexto, sin embargo estos indicios dan cuenta desde el momento en que el acusado se habría personado su domicilio, lugar en el que se encontraba su coacusada, quien conforme lo indicado ha referido que lo llamó después de ver a la víctima en el piso en estado inconsciente.
Cabe mencionar que el relato de la acusada, Andrea Aguirre Concha, ha sido introducido en juicio por la psiquiatra Elba Plasencia Medina, a quien le narró que fue ella quien la agredió, la golpeó en el baño, que ella se cayó y que la intervención de Kevin en el hecho fue de haberla ayudado a descuartizarla y que guardó el cadáver en su ropero hasta el día 24 de agosto. Es por ello que la defensa del recurrente Kevin Alexandre Villanueva Castillo sostiene que los hechos han sido sustentados en las declaraciones dadas por Andrea Regina Aguirre Concha. Sin embargo, y tal como ha sido señalado en la sentencia recurrida, la impugnante Aguirre Concha ha brindado una versión en la que no comprende al acusado Kevin Villanueva en la comisión ejecutiva del delito de homicidio calificado, por el cual ella ha sido sentenciada. No obstante, tomando en cuenta lo declarado por la acusada Andrea Aguirre Concha, quien señala que fue el acusado Kevin Villanueva quien habría cercenado el cuerpo de la agraviada, hecho que igualmente ha sido postulado por la Fiscalía. Sin embargo, en el presente caso no se ha acreditado fehacientemente que desde el momento en que la recurrente Andrea Aguirre agredió físicamente a la agraviada y la dejara en el baño y llegara el recurrente Kevin Villanueva, dicha agraviada haya estado viva, como lo indicado, pues la hora de la muerte de la agraviada, como ya se ha precisado, no ha sido acreditado con el informe pericial de necropsia médico legal número 724-2020, ni de otra forma indiciaria. Si bien en el informe pericial de necropsia médico legal 724-2020, así como el informe pericial antropológico forense 2020-09-000-208, el dictamen pericial 2020-007-000-805, el examen estomatológico forense y el dictamen pericial 2020-04-001-1198 al examen de patología forense, así como por lo declarado por el perito médico legista David Chuquipoma Pacheco, el perito antropólogo César Serapio Chino Ceballos, los peritos médicos legistas Daniel Sofía Osoriano Vigil y Gabriela del Pilar Vegas Navarro, respectivamente, han señalado que las lesiones descritas en sus informes fueron perimortem. Empero, como se ha señalado, no se ha actuado medio probatorio directo o considerado como indiciario que permite establecer de modo fehaciente que Kevin Alexandre Villanueva Castillo también es sujeto activo conjuntamente con su coprocesada Andrea Regina Concha. Menos aún, se ha acreditado de modo indubitable que ésta haya efectivamente cercenado el cuerpo de la agraviada mientras ella estaba con vida para posteriormente haberse encargado de desaparecer las partes del cuerpo de la víctima. Asimismo, respecto del acta recorrido que habría realizado el recurrente Kevin Villanueva el día 24 de agosto del 2016, en los que se habría desplazado entre las 6:49 en la que se hallaba en la calle Aragón 120 Polo Oribe hasta las 9:19 que se encontraba en la avenida Colonial 5091, si bien en primera instancia se ha sostenido que se acreditaría que este recorrido es inusual y del cual se sustenta dicho recorrido efectuado, tuvo como finalidad desaparecer los restos del cuerpo de la agraviada. Sin embargo, esta sola documental tampoco permite sustentar la responsabilidad penal del recurrente como coautor del delito de homicidio calificado por ferocidad. De esta forma, los hechos declarados por la recurrente Andrea Aguirre en juicio, que habrían sido realizados por el recurrente Kevin Villanueva en la muerte y posterior desaparición de la agraviada, no han logrado ser fehacientemente acreditadas, así como tampoco se ha acreditado la coordinación previa y la resolución conjunta para asesinar a la agraviada. Menos se puede acreditar la circunstancia agravante de ferocidad en el recurrente, así como tampoco la circunstancia agravante del acoso sexual, pues al no acreditarse su participación en el tipo base del delito de feminicidio, no corresponde analizar si se configura o no sus circunstancias agravantes. En esa línea explicativa se presenta un caso de insuficiencia probatoria razonable que imposibilita arribar a un juicio positivo de responsabilidad penal, el cual debe ser entendido como un estado de convicción, pues de las pruebas actuadas se ha generado una duda en cuanto a la comisión del delito de calificado para el acusado, no teniendo fuerza acreditativa suficiente que supere el estándar probatorio para generar convicción de responsabilidad del recurrente Kevin Villanueva Castillo por el delito imputado. En ese orden de ideas, aun cuando el supuesto hecho reviste un alto reproche social, esta Sala Superior, en virtud del principio de imputación recíproca en la coautoría, esta no ha podido ser acreditada de modo fehaciente y certero por parte de la Fiscalía en cuanto a la coautoría del delito de homicidio calificado o feminicidio, que se le imputa al acusado. Sin perjuicio de mencionar que tampoco cabía al juzgado colegiado desvincular la tesis de homicidio para Andrea Aguirre Concha y condena por feminicidio para Kevin Alexander Villanueva Castillo. Ello en virtud al título de imputación recíproca en la coautoría, como lo mencionado, en el que rige un acuerdo de voluntades, una misma resolución criminal, un reparto funcional en el resultado del delito, es decir, que si ambos cometieron la misma acción en un mismo momento, finalmente no podrían ser coautores de distintos tipos penales, como lo arribado por el juzgado penal colegiado,
si es que ambos lo cometieron de manera conjunta, como sostiene la Fiscalía. Por lo tanto, al no haberse acreditado la coautoría ejecutiva inmediata o mediata, debe ser absuelto por el delito de homicidio calificado como pretensión principal y feminicidio como pretensión alternativa de la Fiscalía para el recurrente Kevin Alexandre Villanueva Castillo. No obstante, en tanto la Fiscalía en su tesis incriminatoria ha sostenido que el acusado Kevin Villanueva habría llegado a cercenar el cadáver de la víctima conjuntamente con la acusada Andrea Aguirre, es posible desvincularnos de la calificación jurídica inicialmente postulada por la Fiscalía, debido a que esta hipótesis ha sido confirmada por la versión de Andrea Aguirre cuando señala: Kevin llegó y me dice que vaya a su cuarto y que había discutido con Sol Siret y que no sabía cómo estaba. Es donde él entra a su cuarto y cuando salió me dijo que yo la había matado, que era una estúpida, que ahora me iba a ir a la cárcel, pero que él me podía ayudar, que él podía hacer algo para que no sea así, para que no se descubra o no se sepa qué es lo que había pasado, que él se iba a encargar. En ese momento solamente lloraba, estaba desesperada y no sabía qué hacer, lo que iba a pasar, no sabía dónde ir. Por eso me quedé en esa casa donde pensé que no me iba a suceder nada. Kevin me dijo que vaya a la sala para que me quede con los niños. Es donde en ese momento Kevin entra a la habitación y sale de la habitación y se fue a la cocina. Pero yo no entré a la cocina con él, me quedé en la sala del departamento, no debí dejarlo, pero él escucha cosas metálicas en la cocina. Cuando sale vi que encargaba un cuchillo que usaba en su casa para cocinar y era el cuchillo más grande que tenían. Se dirigió hacia su cuarto y es allí que tenía que decirlo que no lo haga, pero no lo hice. Kevin entró en la habitación y no me dejó entrar en ese momento, y Kevin estaba encerrado más de 2 horas. Cuando pude volver a entrar a la habitación todo estaba desordenado, estaba lleno de cosas, pero lo peor fue cuando vi hacia el baño y allí estaba Sol Siret tendida en el baño con mucha sangre, no como yo la había dejado tendida, no con tanta sangre. Había muchísima más sangre por el piso y por todo el piso del baño, y ahí estaba Kevin. Ahí estaba Kevin con partes cercenadas de Sol Siret. De ahí que, conforme la narración de estos hechos por parte de la coacusada, la conducta del recurrente Kevin Alexandre Villanueva se enmarca en el delito de encubrimiento real y personal, debido a que pretendió ocultar la prueba del delito como le fue el cuerpo sin vida de la víctima, procurando conjuntamente con su coacusada desaparecer las huellas o prueba del delito y además sustrayéndola de la persecución de la justicia. Situación que ha sido postulada por la Fiscalía en su tesis incriminatoria en su correlato de requerimiento acusatorio. Por lo tanto, si bien no ha postulado la vinculación jurídica del acusado en este tipo penal de encubrimiento para el acusado Kevin Villanueva, penales antes descritos, sin embargo, cabe mencionar que su postulación se da en la función a una coautoría sucesiva, en la cual el coautor sucesivo es aquel que se incorpora después del hecho principal y de manera subsidiaria dirige el resto del plan criminal iniciado por el actor ejecutivo. Este aspecto fáctico ha sido detallado por la Fiscalía en su hipótesis acusatoria. Por lo tanto, esta superior sala sostiene que la Fiscalía en efecto no ha logrado satisfacer el juicio y tipicidad en lo que se refiere al delito de homicidio calificado y feminicidio, ilícitos previstos y normados en el artículo 108 y 108b, y esto se redunda en la falta de tipicidad objetiva en relación a la conducta del sujeto activo que debe satisfacer el tipo a efectos de su configuración. Sin embargo, la calificación jurídica, como lo he indicado, corresponde a otro delito, que si bien el legislador claramente señala que esta introducción de desvinculación jurídica le corresponde al juez de juicio en atención a una acusación complementaria, sin embargo, esto no es óbice para que la Sala Superior, en aplicación al principio iura no vicuria, proceda a una desvinculación de la calificación jurídica, en tanto esto fluye de la acusación incorporada a juicio por la Fiscalía. La recalificación jurídica de esta superior sala no vulnera el principio de congruencia y correlación, en tanto como lo analizado está ligado a la hipótesis fáctica de la Fiscalía, por ende cumple con el principio acusatorio y además va ligada al aspecto típico más no fáctico de lo propuesto en la acusación fiscal. Además tiene sustento en la jurisprudencia cuando se señala: la razón radica en que la competencia asignada por la Constitución al Ministerio Público es eminentemente postulatorio, artículo 159 de la Constitución Política del Perú. El apartamiento de la calificación típica se ha de dar en tanto se respeten los hechos objeto de acusación, sin que se cambie el bien jurídico tutelado y fundamentalmente siempre que se respete el derecho de defensa y el principio contradictorio. De ahí que la desvinculación es en favor del imputado. El juez ha de verificar que el error emane del debate efectuado en el plenario. Además, no puede ser aceptada una sentencia fundada en una errónea calificación jurídica, pues ello vulneraría el principio de legalidad, garantía constitucional establecida también en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución Política del Estado. Casación 1274 de 2018, Lambayeque.
Siendo ello así, se procede a readecuar la conducta típica habida cuenta que el juez conoce el derecho y el objeto tiene determinado por el hecho histórico, de modo que el juzgador tiene el imperio sobre el juicio jurídico de los hechos, sin mudarlo o lesionar la homogeneidad del bien jurídico, por lo que su preservación deviene obligatoria para adaptarlo al caso concreto, sin dejar de mencionar que la jurisprudencia en relación a los hechos que son materia de juzgamiento señala, existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer soberanamente. Si bien está obligado a respetar la descripción del hecho glosado de la acusación escrita, vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato fáctico, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos. Por lo que la vinculación en estos casos y la vinculación juri se relativiza, la vinculación in facto es inamovible y la vinculación jurídica puede sufrir esta recalificación jurídica siempre que haya sido postulado por la parte acusadora. Para el presente caso, esto fluye de la acusación fiscal. A mayor ahondamiento, esta sala superior señala que no puede declarar la nulidad de la sentencia en este extremo para iniciarse juicio oral en la medida que a la luz de los hechos y de las pruebas, lo que corresponde es una recalificación jurídica, en el supuesto que corresponde al hecho, materia de investigación y juzgamiento, y esto tiene sustento en lo previsto en el artículo 425, numeral 3, literal B del Código Procesal Penal. Ello, como se ha sostenido, no en razón de la conducta realizada por Andrea Aguirre, que la comisión del delito de homicidio calificado, sino a partir de la conducta que ambos realizaron. Esto es la conducta tendente a la desaparición de las huellas y de la prueba del delito, que si bien la Fiscalía no mencionó a este tipo penal, sin embargo estos se infieren de la narración fáctica que ha realizado en requerimiento acusatorio y de la actividad probatoria actuada en juicio oral. Por ende, si bien como se ha indicado correspondería remitir copias del actual al Ministerio Público para que Kevin Alexander de Villanueva Castillo sea investigado por el delito de encubrimiento real y personal, no obstante esto resulta innecesario en la medida que la tesis fáctica ha sido postulada por la Fiscalía y existe conexidad en relación de los sujetos y objeto de materia del delito como es el ocultamiento de las pruebas del homicidio realizado por Andrea Aguirre y el recurrente Kevin Alexandre Villanueva Castillo. De allí que debe emitirse en esa instancia el fallo correspondiente, ello en razón a seguir la tesis de una coautoría sucesiva, con lo cual si es posible desdoblar el título de imputación recíproca que rige las coautores, en tanto como lo ha indicado el acusado, si bien no se acreditó que ejecutó o contribuyó en la ejecución del delito de homicidio, sin embargo su rol fue el hecho de saber que en su domicilio se cometió el delito y ayudó a desaparecer las huellas y pruebas del mismo y sustrajo de la persecución penal a la autora del homicidio. Aunado a ello, que los hechos que dan lugar a la recalificación jurídica descansan en la teoría del coautor sucesivo, en los cuales hay lugar a una acumulación procesal por tratarse un concurso ideal homogéneo en consonancia a los hechos sucesivos después de la muerte de la víctima, por ende pasible de conexidad. De allí la necesidad de que sea materia de pronunciamiento en el presente fallo. Lo contrario implicaría dejar en libertad al acusado, a efectos de llevarse a cabo otro juicio, y ello dejaría un sabor de impunidad al derecho de los sobrevivientes de la víctima, entre ellos sus menores hijos y seres queridos. Ello implicaría dejar en estado de indefensión a la parte civil, representada en la familia de la víctima, a un juicio justo, célere y con aseguramiento de la ejecución de la sentencia. Situación que no debe ser amparada y por el contrario, frente a los hechos se requiere una fuerte respuesta de parte del operador jurídico. Habiendo superado el juicio entonces de tipicidad, corresponde establecer el juicio de certeza de responsabilidad penal del acusado Kevin Villanueva Castillo, y al respecto debemos indicar que la acreditación de este delito de encubrimiento, concurso ideal real y personal, encuentra sustento en la versión de la coacusada Andrea Aguirre Concha, quien, como estableció la Fiscalía, fue el acusado quien primero ingresó al domicilio ante el llamado de su coacusada, y en vez de poner a disposición de la autoridad competente del acusado, la sustrajo de la acción de la justicia y ocultó la prueba del delito. Aunado a ello, que si bien niega su vinculación con los hechos de ocultamiento de pruebas, sin embargo debemos tener en cuenta que al ser el primero que entró en contacto con la escena del crimen y por el tiempo transcurrido resulta imposible que ella sola haya limpiado y ocultado, disimulado la escena del crimen, máxime si ella sostiene que fueron ambos quienes procuraron desaparecer por partes el cuerpo de la víctima, después de su muerte. La escena, como sostenemos, no pudo haber sido modificada en tan corto tiempo, entre ellos el lavado y el ocultamiento de la sangre en el baño del domicilio del acusado. Aunado a ello, que él, a sabiendas del hecho ocurrido, permitió que ella modifique la escena del delito con la construcción y mejoramiento del baño de su domicilio, situación que lo convierte en coautor sucesivo del delito de encubrimiento real y personal.
pues esto se acredita con el acto de lacrado, visualización y lacrado de equipo de celular incautado al acusado Kevin Villanueva y su coacusada, donde este acusado le recomienda a ella no dar mayores detalles, que lea bien la declaración que está consignada antes de firmar. Así, en una segunda conversación, él le comunica a Andrea Aguirre que había sido citado a declarar. En ese sentido, una concertación entre ambos para seguir ocultando la información respecto al cuerpo sin vida de la víctima. Y en ese sentido también se ha superado el juicio de certeza, por ende el acusado debe ser pasible de condena por el delito de encubrimiento en su modalidad de concurso ideal. Análisis por parte de la Superior Sala Penal en cuanto a la autoría y participación de los acusados Brian Villanueva y Yolanda Castillo García. Se advierte en sí, en el juicio de imputación contra estos acusados gira en base a que ellos no habrían tenido coparticipación en la comisión del delito de homicidio calificado y menos aún haber coparticipado en los actos, ya sea durante o después o antes de ellos, sino que se les imputa haber dificultado la acción de la justicia, procurando la desaparición de las huellas del delito de homicidio de la agraviada Solciret Melchorita Rodríguez Aybar, sustentando este delito de encubrimiento real en la comisión de varios hechos que los recurrentes habrían realizado, por lo cual, habiendo postulado de esta forma el Ministerio Público su imputación, se tiene que cada uno de estos hechos imputados debe encontrarse debidamente acreditado con medios probatorios suficientes e idóneos. Así como primer extremo del sustento de la imputación es el referido a que de las conclusiones del informe pericial Inspección de Escena del Crimen 01521, en el baño del inmueble ubicado en la calle Lambda 285, Condominio Alameda Colonial, edificio 30, departamento 301, Cercado Callao, se hallaron los restos biológicos, al parecer sangre, en el lavatorio de manos con pedestal, el inodoro y ductos del desagüe, que la presencia de restos biológicos, al parecer sangre en el lavatorio de manos con pedestal y ductos en el desagüe, con indicios razonables que pudo haberse formado manchas de tipo charco en el baño, que la escena del crimen habría sido alterada mediante el servicio de un albañil que realizó el cambio de las mayólicas del piso y paredes del baño con el fin de ocultar hechos de sangre. Conforme el informe pericial de biología forense 1228-2021, en la que concluyó que en la inspección biocriminalística en el inmueble citado a la aplicación del reactivo de alta sensibilidad Bluster Forensic se manifestó positivo la reacción quimioluminiscencia manchas de sangre tipo limpiamiento en inodoro, en la parte posterior e inferior del tanque del inodoro, en la parte inferior y lateral de la taza del inodoro, en los ductos del lavatorio, que los acusados no habrían informado a la policía y fiscalía cuando fueron a hacer una inspección respecto a aquellas modificaciones que se habían efectuado en dicha habitación, y en específico respecto al cambio de losetas, pues se había retirado la mayoría en un área de 80 por 80 centímetros. Se sacó el lavatorio de manos y su pedestal, se sacó el inodoro y se sacó la tapa del ducto del lavatorio. No obstante, la fiscal no ha logrado demostrar que este solo hecho los convierte en autores del delito de encubrimiento real en su modalidad de agravado, al haberse cometido en consonancia con el artículo 152 del Código Penal. Sin embargo, la fiscalía también señaló que no logra acreditar la tesis de secuestro de la víctima y solicita que los acusados sean condenados por el delito de encubrimiento real en su modalidad de tipo base. No obstante ello, como se ha desarrollado líneas arriba, la imputación contra el acusado Kevin Villanueva Castillo fluye de la sindicación que hizo su coacusada Andrea Aguirre Concha, quien señaló que la única persona que conocía del crimen que ella había cometido fue su coacusado Kevin Villanueva Castillo, que al margen de no contar con prueba directa, la prueba por indicios, en el sentido que son autores de encubrimiento real por el hecho de no haber dado cuenta a la autoridad competente sobre las modificaciones en el baño de su domicilio, resulta insuficiente para acreditar su condena, si se tiene en cuenta que si bien se realizaron las citadas pericias, sin embargo, estos no vinculan en un dolo antecedente y consecuente de su conducta.
el conocer una información y ocultar esa información o actividad probatoria. De ahí que de haberla sabido, inclusive podrían haberse mudado, haber vendido la casa. Por ende, esta hipótesis planteada por la Fiscalía de ocultar pruebas de la comisión del delito de homicidio no se encuentra plenamente acreditada, en tanto si bien se cuenta con el examen del albañil Víctor Raúl Minaya Pérez. En juicio señaló que el trabajo en una remodelación en el inmueble de Yolanda Castillo fue porque ha sido contactado por Andrea y todo el trato lo hizo con ella. Primero hizo el piso del dormitorio y después comenzó a trabajar el baño que estaba en el pasadizo y después otro baño que fue lo último que hizo, que retiró las cerámicas anteriores, en algunas volvió a poner las mismas, que Andrea le pagó 800 soles, que no tenía conocimiento de quién era el propietario del inmueble, que conocía a Andrea porque trabajó en la casa de su mamá y ahí la vio algunas veces. Después que hizo el trabajo, la señora Yolanda le dijo que le trabaje la cocina, pero no realizó coordinaciones para dicho trabajo ni con Brian ni con Yolanda. Todo era con Andrea. Tampoco realizó coordinaciones con Kevin. En ese orden de ideas, si bien la Fiscalía señala que con este examen acredita su teoría del caso, sin embargo, lo que vino a decir a juicio este testigo es que todo trabajo fue coordinado con Andrea Aguirre Concha, que no sabía quién era el propietario. En ese sentido, lo que queda acreditado en sí es que se hizo un trabajo de remodelación en la casa de Yolanda Castillo, más no así que ésta tenía como finalidad ocultar la prueba de un homicidio. Por ende, este medio probatorio no enerva la presunción de inocencia que asiste a los acusados. En cuanto los medios probatorios consistentes en los exámenes de Alexander Rodolfo Villanueva Otero, padre de Brian Alexander Villanueva Castillo, y los peritos Miguel Vázquez Vivas y Roberto Romero Cerván, no tienen una finalidad acreditativa en la comisión del delito de encubrimiento real que se les imputa a Yolanda Castillo y Brian Villanueva Castillo. En tanto, no existe objetivamente un hecho que los vincule con el hecho mencionado, es decir, conocedores del hecho de sangre por parte de Andrea Aguirre Concha en su domicilio. Asimismo, contra el recurrente Brian Alexander Castillo, se tiene que el requerimiento acusatorio sostiene también que este delito, cometió el delito de encubrimiento real para no alertar a las autoridades sobre el homicidio de la agraviada y dificultó la acción de la justicia al momento de interponer la denuncia por retiro o abandono del hogar que realizó en la comisaría La Legua, cuestionándose que no efectuara la denuncia por desaparición. Sobre este extremo, en la sentencia recurrida, se ha sostenido que en este extremo se encuentra acreditado con la oralización de la documental denuncia por abandono y retiro de hogar número 230 del 24 de agosto del 2016, horas 11:59 y 17, que el recurrente Brian Alexander Villanueva Castillo, horas antes que aparentemente la agraviada Solciré Rodríguez Aybar le escribiera que estaba en Lima Norte, ya había interpuesto la denuncia por abandono de hogar con hora de registro 11:59, y que con la documental oralizada en la declaración de Félix II Cajavilca Benavides de fecha 18 de agosto del 2017, efectivo policial de la comisaría de La Legua, Callao, quien señaló que no le indicó al recurrente Brian Villanueva que la denuncia fuese por retiro o abandono del hogar y no por desaparición. Es de verse que si bien la declaración del efectivo policial segundo Cajavilca Benavides fue oralizada en el juzgamiento y valorada en la sentencia recurrida, empero, apreciada dicha declaración, el efectivo Félix II Cajavilca Benavides se tiene que la misma no cumple con ninguna de las formalidades establecidas en el literal D del numeral 1 del artículo 383 del Código Procesal Penal. Esto es que si existe participación de defensa técnica aún de oficio, o al menos dejar constancia de su emplazamiento para acreditar el debido contradictorio, pues si esta fue realizada en la investigación seguida por el delito de secuestro, no es menos cierto que ya desde la disposición de la investigación preliminar número 1
de fecha 14 de julio del 2017, se dispuso adecuar la investigación al trámite del nuevo Código Procesal Penal, por lo que el Ministerio Público debió verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas por ley para dicha diligencia. Menos aún se recabó su declaración en la presente investigación hasta la etapa de la investigación preparatoria. Ello a fin de prever eventualidades como lo señalado en el juzgamiento donde se informó el fallecimiento de este testigo, por lo que la Sala considera que la valoración de esta documental no es conforme a ley. Por otro lado, en cuanto al testigo, Carlos Eduardo Rodríguez Meneses declaró que el día 24 de agosto del año 2016 recibió una llamada de Brian Villanueva para decirle que Sol Siret lo llamó para encontrarse en Plaza Norte, pero cuando el testigo fue a la comisaría de Carmen de la Legua, se enteró de la denuncia por abandono de hogar. Sobre ello se debe tener en cuenta que luego de los hechos se ha acreditado que la recurrente Andrea Aguirre Concha estuvo en posesión del teléfono celular de la agraviada y lo manipulaba, conforme se advierte de los informes policiales que dan cuenta del resultado del levantamiento del secreto de las comunicaciones, e incluso haciéndose pasar por la agraviada, le dio de baja la línea telefónica de la titularidad de la agraviada, tal como se corrobora con el informe pericial fonético acústico 68-2020, con lo cual este extremo de la imputación tampoco ha sido actuado mediante medio probatorio suficiente, interrelacionándolo o convergente para sustentar la tesis incriminatoria contra Brian Alexander Villanueva Castillo. De la misma forma, el requerimiento acusatorio sostiene que a través de la información del levantamiento del secreto de las comunicaciones de los celulares entre Brian Alexander Villanueva Castillo y Sol Siret Melchorita Rodríguez, se conserva que el día 23 de agosto del año 2016 a las 11:11 se tiene una llamada saliente con duración de 19 segundos, 7:40 se tiene una llamada saliente con 40 segundos. En relación al día 24 se observa una llamada saliente a las 12:28 con una duración de 21 segundos. Asimismo, en los días 25, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto del 2016 y 16 de septiembre de 2016, todas llamadas salientes del teléfono de Brian Alexander Villanueva Castillo hacia el teléfono de Sol Siret Rodríguez Cyber, que por su duración informa que Brian Alexander Villanueva Castillo habría sostenido una conversación con quien poseía el celular de su conviviente, indicándose que dichas conversaciones eran para coordinar y procurar su acto ilícito bajo un móvil fundado en el odio y resentimiento hacia su conviviente Sol Siret Rodríguez Aybar, de quien habría conocido que sostuvo relaciones sexuales con su hermano gemelo, Kevin Alexander Villanueva Castillo. Más aún, el no haber coadyuvado a realizar acciones de búsqueda de la persona desaparecida. Advirtiéndose del requerimiento acusatorio subsanado y aclarado de fecha 23 de febrero del año 2022 presentado por el Ministerio Público dentro de la audiencia de control de la acusación que contra la recurrente Yolanda Isabel Castillo García no se formuló imputación respecto al delito de encubrimiento real sobre llamadas que ella hubiera realizado para ocultar pruebas. Sin embargo, se aprecia de la sentencia recurrida que se ha sustentado este extremo en la imputación que mediante documento de Entel 10968-2019 del 19 de febrero del año 2020, sosteniendo que el recurrente Brian Villanueva Castillo se comunicaba con el celular de la agraviada con una duración de segundos desde su desaparición. Así hubieron llamadas y mensajes de texto entre la acusada Andrea Aguirre Concha y la recurrente Yolanda Castillo el día 24 de agosto del año 2016, igual que con el recurrente Brian Villanueva, estableciéndose que la recurrente Yolanda Castillo García y el recurrente Brian Villanueva Castillo estaban realizando coordinaciones con la recurrente Andrea Aguirre Concha, precisamente porque tenían plenamente conocimiento de los hechos relacionados a la muerte de la agraviada. Sobre esta valoración se debe señalar en primer lugar que se comprende en la valoración de esta documental a la persona de Yolanda Castillo García, pese a que la delimitación de la imputación dada en la acusación ha sido subsanada y aclarada, no la ha realizado, debiendo tener en cuenta que al haber sido subsanada sobre este extremo en que iba a radicar entonces la actuación en el juicio oral, por lo cual se estaría afectando el derecho de la defensa de esta parte recurrente. Sin perjuicio de ello y como segundo lugar, se aprecia de los informes 55-2017
56-2019, informe 44-2017, que dan cuenta de los resultados del levantamiento del secreto de las comunicaciones, que muchas de las llamadas al teléfono de la agraviada fueron solo en segundos y que no fueron contestadas. Y si bien la testigo Claudia Mariana Santillán Chong, representante de Entel, señala sobre el documento Entel 10968, que si un mensaje tiene una duración de 60 segundos como máximo en el buzón de persona que recibe la llamada, más allá de 60 segundos es que hubo una llamada pero se fue a buzón. Y si bien se ha registrado llamadas superiores a ese tiempo, luego del 23 de agosto del 2016 entre el recurrente Brian Villanueva y la agraviada, sin embargo, como se ha señalado en dichos informes, las llamadas respecto al celular de la agraviada fueron registradas con ubicación en su inmueble en la Avenida Colonial, departamento 501, edificio 30, Alameda Colonial, en Bellavista, Callao, y cerca a la casa de Andrea Regina Aguirre Concha, lo cual confirma que esta recurrente era quien se encontraba en posesión del celular de la agraviada y lo manipulaba, e incluso haciéndose pasar por la agraviada, le dio de baja a dicha línea telefónica. Y esto se corrobora con el informe pericial fonético 68-2020. Por ende, no resulta suficiente para acreditar que las mismas se realizaban para coordinar el ilícito de encubrimiento real, no habiéndose actuado otro medio de prueba en ese sentido. Cabe mencionar igualmente que Brian Alexander Villanueva Castillo y Yolanda Isabel Castillo García han sido condenados como coautores por delito contra la Administración de Justicia, encubrimiento real en su tipo base, y solicitan en sus escritos se les absuelva por este delito, mientras que la Fiscalía corporativa impugnó la sentencia a efectos que los mencionados sentenciados se les condene en la forma agravada por el delito de encubrimiento real. Sin embargo, no cabe pronunciamiento alguno en la medida en que la Fiscalía se desistió de su tesis incriminatoria por este delito de encubrimiento real agravado. Entonces, al no haberse acreditado la hipótesis de secuestro que inicialmente postuló. En esta línea, en consecuencia, cabe duda razonable que imposibilita arribar a un juicio positivo de responsabilidad penal en contra de estos acusados. En cuanto a la determinación de la pena, para Andrea Regina Aguirre Concha, en primera instancia se han aplicado 3 agravantes genéricas previstas en el segundo párrafo del artículo 46 del Código Penal. No obstante, esta sala superior exceptúa el agravante prevista en el literal y referida a la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, pues el grado de participación de la recurrente es en calidad de autora. Por ende, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 45, 45A, 46, existiendo una circunstancia atenuante genérica y 2 circunstancias agravantes genéricas, atendiendo a los principios de legalidad y proporcionalidad, así como a los fines de la pena, corresponde determinar la pena en el tercio intermedio, que va desde los 21 años y 8 meses a los 28 años y 4 meses, resultando proporcional y razonable que la pena impuesta a la recurrente Andrea Regina sea de 28 años. De este modo, encontrándose acreditada la responsabilidad de la acusada Andrea Regina Aguirre Concha por el delito de homicidio calificado como pretensión principal, corresponde en todo caso absolverla por el delito de feminicidio como pretensión subordinada o alternativa, por lo que habiéndose emitido este pronunciamiento en la sentencia recurrida, corresponde corregir e integrar la sentencia en este extremo de conformidad con el artículo 425 numeral 5 en concordancia con el artículo 47 de aplicación supletoria del Código Procesal Civil. Respecto a la individualización de la pena respecto al acusado Kevin Alexander Villanueva Castillo, una vez establecida la existencia de un hecho punible y responsabilidad penal del citado acusado en el delito de encubrimiento que se le imputa, resulta necesario determinar la consecuencia jurídica penal que le corresponde por el delito cometido, la cual se obtiene como resultado de la determinación judicial de la pena, cuyo fin es identificar y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o partícipe de un delito. En el caso concreto, para determinar la pena e imponer, se tiene en cuenta el principio
lo establecido en el artículo 48 del Código Penal, que establece cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave. Para el presente caso, la pena más grave corresponde al ilícito previsto en el artículo 404 del Código Penal, que establece una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años, debiendo imponérsele la pena de 6 años de pena privativa de la libertad, teniendo en cuenta la naturaleza, modalidad y circunstancias del hecho punible, las condiciones personales del imputado, sus carencias sociales. La pena debe imponerse sobre el máximo del artículo 48 ya mencionado, pena que se adecúa a los principios de proporcionalidad, que busca un equilibrio entre el grado de culpabilidad del sujeto y la gravedad intrínseca del delito, en concordancia con el principio de humanidad de las penas, también llamado principio de proscripción de la crueldad o principio convencional de prohibición de las penas crueles. En cuanto a la reparación civil, el acusado, Kevin Alexander Villanueva Castillo, para establecer un monto por concepto de reparación debe tenerse en cuenta el daño ocasionado al Estado. Asimismo, se debe tener en cuenta la capacidad económica del acusado, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 del Código Penal, la reparación civil comprende la indemnización por los daños y perjuicios causados a la parte agraviada, la cual debe establecerse teniendo en cuenta la magnitud del daño causado y en consideración al bien jurídico vulnerado, como es el hecho de haber ocultado el cuerpo de la víctima, lo cual privó a su familia de un entierro digno, debiéndose señalar prudencialmente la reparación civil en el monto de 20.000 soles por concepto de daño moral, y para el Estado la suma de 6.000 soles, pagos que deberá realizar el sentenciado Kevin Alexander Villanueva Castillo durante la ejecución de la sentencia. Por todo ello, los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones resuelven: número 1, corregir e integrar la sentencia de fecha 15 de junio del 2022 en el extremo que no se emitiera un pronunciamiento respecto a la acusada Andrea Regina Aguirre Concha por el delito de feminicidio y al acusado Kevin Alexander Villanueva Castilla por el delito de homicidio calificado, y en cuanto a la subsunción del tipo penal atribuido a los sentenciados Brian Alexander Villanueva Castillo y Yolanda Isabel Castillo García, debiendo ser lo correcto, ilícito, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 405 del Código Penal. Por lo tanto, 2. Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la acusada Andrea Regina Aguirre Concha contra la sentencia del 15 de junio del 2022 y en consecuencia 3. Absuelven a Andrea Regina Aguirre Concha por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de feminicidio, en agravio de Sol Siret Melchorita Rodríguez Aybar, ilícito previsto en el artículo 108b del Código Penal. 4. Confirmar la sentencia de fecha 15 de junio del 2022 emitida por el Juzgado Penal Colegiado del Callao en el extremo que condena a Andrea Regina Aguirre Concha como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, en agravio de Sol Siret Melchorita Rodríguez Aybar, ilícito previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 108 del Código Penal, en concordancia con el tipo base del artículo 106, y en consecuencia se le impone 28 años de pena privativa de la libertad, el monto de 80.000 soles por concepto de reparación civil, que deberá ser cancelado en el plazo máximo de 3 años desde la fecha en que esta sentencia quede consentida o ejecutoriada, bajo apercibimiento de ejecución forzada. Declararon fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Kevin Alexander Villanueva Castillo y en consecuencia absuelven a Kevin Alexander Villanueva Castillo de la acusación fiscal por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio calificado, en agravio de Sol Siret Melchorita Aybar, ilícito previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 108 y 108b del Código Penal, indicando que la absolución es por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio calificado y feminicidio. Revocar la sentencia
de fecha 15 de junio del 2022, en el extremo que condenó a Alexander Villanueva Castillo como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de Melchorita Rodríguez Aybar, que fue subsumido en el ilícito previsto y sancionado en el artículo 108b del Código Penal y le impuso 30 años de pena privativa de la libertad. Reformándolo, absolvieron a Kevin Alexander Villanueva Castillo de los cargos formulados por el delito de feminicidio como pretensión subordinada o alternativa en agravio de Sol Siret Melchorita Rodríguez Aybar. Y condenan a Kevin Alexander Villanueva Castillo como autor del delito contra la Administración de Justicia en su modalidad de encubrimiento personal y real, concurso ideal, en agravio del Estado, y de Sol Siret Melchorita Rodríguez Aybar, ilícito previsto y sancionado en los artículos 404 y 405 del Código Penal. En consecuencia, se le impone 6 años de pena privativa de la libertad, que será computada desde el 14 de febrero del año 2020 y vencerá el 13 de febrero del año 2026. Se le impone el pago de 20.000 soles a favor de los deudos de Sol Siret Melchorita Rodríguez Aybar, la misma que debe ser cancelado en el plazo máximo de 2 años, desde la fecha en que ésta sea consentida o ejecutoriada bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Igualmente, se le impone el monto de 6.000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, debiendo ser cancelada en el plazo de 6 meses, bajo apercibimiento de ejecución forzada. Igualmente, declararon fundados los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica de Brian Alexander Villanueva Castillo y Yolanda Isabel Castillo García contra la sentencia del 15 de junio del 2022. Revocaron la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado en el extremo de la condena contra Brian Alexander Villanueva Castillo y Yolanda Isabel Castillo García como coautores del delito contra la Administración de Justicia, encubrimiento real tipo base en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 405 del Código Penal. Reformándola, absolvieron a los acusados Brian Alexander Villanueva Castillo y Yolanda Isabel Castillo García de los cargos formulados por el delito de encubrimiento real tipo base en perjuicio del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Se dispone la inmediata libertad de Brian Alexander Villanueva Castillo y Yolanda Isabel Castillo García, siempre y que no exista contra los mencionados procesados resolución o mandato emitido por autoridad judicial competente que ordene su privación de la libertad, cursándose los oficios correspondientes. Se dispone la anulación de los antecedentes penales que se hubiesen generado como consecuencia de los extremos de la absolución contra Kevin Alexander Villanueva Castillo, Brian Alexander Villanueva Castillo y Yolanda Isabel Castillo García, en los extremos que se indican, inscribiéndose los correspondientes boletines de condena en cuanto a las sentencias condenatorias y se archive definitivamente en el plazo de ley. Notificándose, señora fiscal, con lo decidido. Sí, con la notificación se decide. Con la notificación de la sentencia. Bien. Parte civil. Me reservo también, doctora. Abogada de Andrea Aguirre Concha. En notificación de la resolución. Abogado de... Bien, voy a preguntar a los procesados. Señora Yolanda, con la sentencia. Señora Yolanda, ¿nos escucha? Sí. Alcancé la justicia. Alcancé la justicia. Porque somos inocentes. Señora Aguirre. Señorita Aguirre. Señorita Aguirre. De conformidad con su abogada, ¿correcto? Señor Kevin. Estoy de acuerdo con la decisión totalmente inocente. Bien, el señor Brian. Conforme. Bien, hemos culminado la diligencia de lectura
lectura de sentencia y doy por culminado este debate, señor presidente. Muy bien, se agradece a todas las partes procesales. Que tengan muy buenas tardes todos. Buenas tardes con todos. La lectura de sentencia desde la Sala de Apelaciones Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, donde esta sala, pues el colegiado, luego de dar lectura a esta sentencia, ha confirmado los 28 años de prisión interpuesto contra Andrea Aguirre Concha por el delito de homicidio calificado en agravio de Sol Ciré Rodríguez. A su vez también ha dado libertad a Brian Villanueva, así como Yolanda Castillo. Las partes han participado en esta audiencia la defensa de las partes, así como el Ministerio Público y los procesados por medio de vía MIT, ellos ya que cumplen una condena desde los penales donde están privados de la libertad. Nosotros los invitamos a seguir con la programación de Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Permiso.